Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Vamos a ir con una demostración nueva, que en este caso es la que ustedes ven a continuación. Nosotros vamos a tener una función f que va de R2 a R. F está definida en un dominio D, ¿sí? Es de clase C1, o sea que tiene derivadas parciales de primer orden continuas, o que son diferenciables en esos puntos. Vamos a tener un punto A que pertenece a D. Acá A es un punto, no es un conjunto de varios puntos. Y con la condición de que el gradiente de la función evaluado en ese punto es distinto de cero. Es decir, las derivadas parciales de la función evaluadas en ese punto no se anulan. Esos son los supuestos, ¿no? Entonces la idea es demostrar que el gradiente de la función es perpendicular a una curva de nivel de f que pasa por A, orientado a niveles crecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el gradiente va a apuntar, ¿sí? El gradiente normal, va a apuntar en dirección en la cual, si nosotros nos movemos en esa dirección, vamos a encontrar curvas de nivel cada vez mayores, ¿sí? O con valores cada vez más altos. Esa sería un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver cada uno de los supuestos y de la información y vamos a tratar de demostrarlo con un camino de doble vía o viendo cuál sería la resolución. Para empezar, si es una curva de nivel, lo que va a ocurrir es que todos los puntos que pertenezcan a esa curva, ¿sí?, son puntos donde la imagen va a valer lo mismo, ¿sí? Es decir, pues justamente esa es la idea. La curva de nivel es corta la gráfica, como yo cortara con un plano constante a la gráfica, y básicamente lo que hace es darnos una idea de cuáles son todos, o sea, dónde están todos los puntos. Si yo me camino alrededor de esos puntos, no me muevo en dirección de la imagen, ¿sí? Entonces, vamos a parametrizar, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Esa curva, ¿sí?, la curva de nivel la podemos parametrizar. Entonces, en este caso, vamos a tener a la curva de nivel, yo lo voy a poner acá con rojo, ¿sí?, va a estar parametrizada por gamma en función de t, una función vectorial, ¿sí? Y en este caso, t sub 0 es el parámetro donde pasa por A, es decir, t sub 0 es el valor tal que cuando hago la imagen de la curva en función de ese t sub 0 me da el punto A, que el punto A es el dominio, ¿sí?, de la función. Entonces, si es una curva de nivel, lo que va a ocurrir es que cuando evalúe la función en cualquier punto de esa curva, es decir, haga f compuesta con gamma de t, acá t es un punto cualquiera, digamos, de la curva, eso nos va a dar lo mismo que A, es decir, nos va a dar el punto, digamos, más allá que obviamente A puede ser un conjunto de puntos, pero todos los puntos van a cumplir la misma condición, porque, digamos, esto no es un único punto, sino que es todo punto tal que obviamente pertenezca a la curva de nivel, sea perpendicular a la curva de nivel, etcétera, etcétera. O sea, que pertenezca a la curva de nivel, etcétera, etcétera, ¿no? En todas las condiciones que vimos. Y en este caso A, o f de A, perdón, va a ser una constante. Entonces, una forma interesante de resolver esto es plantearlo de la siguiente forma. ¿Qué pasa si yo calculo o trato de evaluar una derivada de todo esto? Acá nosotros estamos hablando de una función que es una composición, con lo cual si yo derivo esto, supongamos que quiero calcular la derivada de esta composición en función de t, ¿por qué lo planteo de esta forma? Porque ustedes observen, vamos a ver la secuencia, nosotros tenemos la variable t, la imagen de r a la 2 que genera esa variable t y luego la imagen de r que genera f, esta es la curva, luego esto es f, que viene en este sentido, pero que en definitiva es una función de r a la r, con lo cual se puede pensar como una derivada normal. Y en este caso tenemos la derivada de la función constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La derivada de una constante nos va a quedar por definición es 0. Y acá, como es una composición,
nosotros tenemos que aplicar o podemos aplicar regla de la cadena si se cumplieran todas las condiciones. Lo voy a escribir un poco más abajo porque me quedé sin lugar. Entonces en este caso vamos a tener la matriz jacobiana de f evaluado ¿dónde? Evaluado donde sea la imagen de gamma en función de t sub 0 por la matriz jacobiana de gamma evaluada en función de t sub 0. ¿Sí? F es una función de R2 a R, con lo cual esta va a ser una matriz de 1 por 2, porque va a ser la derivada respecto de una y respecto de otra variable. Y esta va a ser una matriz de 2 por 1. ¿Por qué? Porque vamos a tener que gamma en función de t nos va a quedar como gamma sub 1 en función de t y gamma sub 2 en función de t. O sea, son los dos puntos del plano x e y que genera esta función en particular. ¿Ok? Esa sería la definición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora en cada caso? ¿Sí? O sea, hasta ahora tenemos el gradiente de la función. Vamos a ver, vamos a correr un segundo esto. Acá tenemos esto mismo, ¿sí? Es el vector gradiente de la función. Y en este caso este vector es el derivado, esto sería el gradiente de f, ¿sí? Este i de t sub 0 va a ser el gradiente de f en a, porque i de t sub 0 ya hemos dicho que era a. Y luego esto va a ser el vector derivado de lambda en función de t sub 0. Esto es igual a 0. Estos dos son dos vectores, más allá que este esté como vector fila y este es un vector columna. ¿Y qué es lo que ocurre? La cuenta que estamos viendo acá es lo que se llama el producto escalar, es decir, multiplicar dos vectores con la multiplicación del producto escalar y vemos que el resultado de esa multiplicación nos da 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esto lo que nos está marcando es que son dos vectores perpendiculares entre sí. ¿Sí? O sea, son dos vectores que son ortogonales. Entonces, vamos a tener que el gradiente va a ser perpendicular. ¿Cómo sabemos si efectivamente es perpendicular a la curva que ocurre? Bueno, la idea es tratar de después considerar todas las posibles direcciones dadas por todos los versores que pasen por el punto A y evaluarlas y ver básicamente cómo se puede transmitir ese resultado. Porque hasta ahora se ve bastante claro, pero hay que tratar de buscarlo de una forma un poco más simple. Entonces, un poco más contundente si uno quiere también. Para sumarle a esta demostración vamos a proceder con evaluar todos los puntos de de este gradiente, pero en una recta. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Nosotros queremos evaluar para la función en particular, si nosotros estuviéramos situados en el punto A, ¿qué pasa si nosotros nos movemos en distintas direcciones en forma recta, ¿sí? A través de ese punto y verificar efectivamente que la dirección en la que nos movemos es la máxima, que es lo que pide también el problema, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con una recta L, así como trabajamos, por ejemplo, en álgebra, ¿sí? Que teníamos un vector director y un punto por el cual pasaba la recta. Entonces, en este caso, vamos a tener que la función va a ser t por un vector b más el punto A, donde en este caso b es un vector que tiene las variables b1, b sub 2, ¿no? Obviamente en x y en y, y lo mismo en a, ¿sí? A como punto va a tener las variables en x y en y. Básicamente usamos estas letras para no repetir, digamos, x e y indefinida cantidad de veces, ¿no? Entonces, los puntos del plano que vamos a evaluar, ¿sí? Con respecto a este tema van a ser los que pertenecen a la recta, es decir, t por b director más el punto A. Ahora también lo podemos poner con raya arriba porque es un punto. Entonces, evaluando la función solamente en estos puntos y reemplazándolos en la matriz jacobiana, vamos a tener la matriz jacobiana de f evaluado en t por b más el punto A, que es lo que nosotros tenemos en este caso, ¿sí? Por un lado, nosotros vamos a tener, esto es una composición, entonces tenemos que evaluar cada punto en particular. Regla de la cadena es una multiplicación de las dos matrices jacobianas, de las dos funciones, ¿okay? Entonces vamos a tener la matriz jacobiana de f, ¿sí? Por la matriz jacobiana de los puntos de valor de la recta, ¿no? T por b director más el punto A, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos t igual a 0, que sería t igual a 0, estamos evaluando solo en el punto A, obviamente porque eliminamos esta parte. Esto lo que nos va a quedar va a ser la derivada de f respecto de b, direccional, ¿sí? En A, vamos a tener la matriz jacobiana de f evaluada en A por la matriz jacobiana en t por b más a cuando t vale 0, ¿sí? ¿Cuánto nos da esto
al momento de reemplazar los puntos. Fíjense. La matriz jacobiana, la primera de todas, es el gradiente de f evaluado en a, que fue lo primero que dijimos al principio. Es decir, esto va a pasar a ser el gradiente de f evaluado en a. Y luego esto otro, ¿sí? Con la expresión que ya tenemos de estos dos vectores, fíjense, vamos a tener, ¿no? Esto nos va a quedar como xy, va a quedar como t por b1, b2, más a por x, a por y. Entonces en este caso, fíjense, al momento de derivarlo, si contamos todo en un solo vector, esto nos va a quedar t por b1 más ax, t por b2 más a sub y, ¿no? Al momento de hacer la derivación, ¿sí? Respecto de t, las únicas partes quedan constantes que serían b1 y b2. Porque fíjense, esta matriz jacobiana básicamente lo que hace es derivar este vector, la variable es t, a sub x y a sub y son constantes, así que se anulan y lo sacamos. Entonces en este caso, esto va a quedar como vector b sub 1, b sub 2. Esta raya no iba, perdón. B sub 1, B sub 2. ¿Ok? Entonces, en definitiva, la derivada direccional de f respecto de b, evaluado en el punto A, nos va a quedar como el gradiente de f, evaluado en A, ¿sí? Por b, que sería el vector en el cual nosotros nos estamos moviendo. Entonces, esto, ¿sí? Lo traigo acá de teoría como para que ustedes lo vean. Supongamos que nosotros vemos, fíjense la proposición 14 y la 15, ¿no? Dice, si f es una función que va de r a la n a la r, es decir, un campo escalar diferenciable en un punto, entonces existe la derivada de f en ese punto, en cualquier dirección, y esa derivada es el gradiente de la función evaluada en el punto por el vector director o el vector en esa dirección. ¿Ok? Y la proposición 15 dice que si además no se anula ese gradiente, entonces la derivada direccional máxima vale su norma y se alcanza en la dirección de la norma del vector. De la dirección, perdón, del vector, o sea, es decir, el vector dividido la norma. Que es una de las hipótesis que nosotros tenemos. Fíjense que una de las cosas que dice el ejercicio es que el gradiente no se anula, distinto de cero, con lo cual cumple ya lo que nosotros habíamos dicho. Pero, no obstante esto, podemos usar esta definición para ver qué es lo que ocurre con el tema de los ángulos y cuándo es máximo el ángulo y efectivamente cuándo ocurre esto. ¿Sí? Vamos a copiar la última parte. En este caso tenemos la derivada direccional de f respecto de b en a, que esto nos va a quedar, volvemos a repetir, gradiente de f evaluado en a por producto escalar, la dirección del vector b. Entonces, por definición, el producto escalar tiene lo siguiente. Nosotros tenemos el coseno del ángulo, en este caso estamos hablando del ángulo entre dos vectores, ¿sí? El del gradiente y el del vector b. Si el ángulo que definen los dos se llama alfa, por ejemplo, el coseno de ese ángulo va a estar dado por el producto escalar de ambos vectores, luego dividido por el producto, pero ahora sí de la norma de los dos vectores, es decir, el gradiente de f evaluado en a, la norma de este vector, y luego por la norma del vector b. ¿Sí? Con lo cual, si despejamos este término de esta ecuación, por ejemplo, multiplicamos ambos lados de la ecuación los módulos, lo que vamos a tener es que el producto escalar de ambos vectores nos va a quedar como la norma de uno de los vectores, la norma del otro, y luego el coseno de alfa. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? En la derivada direccional, nosotros hasta ahora estamos hablando de que los vectores de la dirección donde se mueve o donde estamos calculando las derivadas tienen norma 1, con lo cual estamos tomando norma de b va a valer 1. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que la derivada direccional de una función c1 es el producto de una constante, ¿sí? Por el coseno del ángulo que forma el gradiente con el versor. ¿Ok? ¿Cuándo es máximo esto? Porque fíjense que esto es una función en términos de coseno, ¿no? Vamos a verlo de esta forma, ¿no? O sea, este producto, lo podemos pensar, es un escalar. Fíjense que esto vale 1, así que esto va a ser el gradiente de f en función de t por coseno del ángulo. Es decir, si nosotros nos manejamos, supongamos que vamos a graficar esto, ¿no? Para tener un ejemplo. Este sería el ángulo y este sería el producto o el valor final de este valor. O sea, esto, fíjense, nosotros hasta ahora vamos a tomar el ángulo menor de el ángulo, digamos, menor entre, porque generalmente cuando nosotros tomamos el ángulo entre dos vectores, por ejemplo, supongamos, entre A y B, siempre lo que se hace es se toma el ángulo menor entre los dos. Nunca se toma el ángulo, vamos a llamarlo mal dicho, obtuso, por ejemplo, beta, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre? El ángulo máximo que nosotros podemos trabajar con esta definición sería entre 0 y pi, es decir, entre 0 y 180. Entonces, gráfico de coseno normal tiene esta forma. Obviamente acá tenemos pi sobre 2, tenemos pi, 3 medios de pi y 2pi, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar solamente en este intervalo, entre 0 y pi. Fíjense que acá nosotros tenemos la norma del gradiente como el punto máximo y el punto mínimo sería menos la norma del gradiente. ¿Por qué? Porque coseno, digamos, está entre 1 y menos 1. Entonces, lo que hacemos es cambiar la amplitud de la función. Entonces, el valor máximo de este producto va a estar justamente al principio, cuando el ángulo, acá qué ángulo tenemos, 0, es decir, cuando sean colineales, es decir, cuando nosotros nos movamos, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos movamos en la dirección del vector gradiente, cuando esté el gradiente acá, y nos movamos en la dirección gradiente, la derivada, esto no se olviden que es la derivada, va a ser máxima, ¿sí? Si en cambio, ¿dónde es mínimo? En 180, cuando es pi. Si en cambio nos movemos en la dirección contraria, ¿sí? En la dirección de menos el gradiente, obviamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Que vale lo menos posible. Obviamente vale el mínimo que puede valer en ese punto, ¿sí? Y obviamente también otra cosa que se deriva de la gráfica es que cuando son ortogonales el gradiente y la dirección, es decir, nosotros nos movemos ortogonales al gradiente, obviamente no tenemos ni tasa de cambio, no tenemos ni decrecimiento ni crecimiento. ¿Por qué? Porque movernos ortogonales al gradiente, lo que estamos haciendo es movernos, ¿sí? En, digamos, tangentes a la curva de nivel. Si nos movemos tangentes a la curva de nivel, estamos siempre en el mismo valor de escalar, o sea, no cambia el valor de la función. Fíjense cómo cierra todo, ¿no? En este caso. Vamos a hacer otra cosa que pide el ejercicio, que es ejemplificar esto en un caso. Es decir, nosotros vamos a tener la función z, que es una función de x y, que en este caso tenemos x al cuadrado más y al cuadrado, y nosotros lo que tenemos que hacer es ver en determinados puntos donde esto se cumpla, ¿sí? Es decir, donde los puntos son, o donde tenemos los puntos, digamos, por ejemplo, digamos, de curvas ortogonales y demás. Entonces, vamos a calcular el gradiente de esta función. En este caso nos va a quedar en términos de x y de y, ¿no? Aclaramos por la duda, esto nos queda como 2x, 2y, fíjense haciendo las derivas parciales de cada caso, ¿sí? Vamos a ver la curva de nivel, en este caso c va a ser la curva donde x al cuadrado más y al cuadrado vale 2. Voy a hacer el gráfico acá, un gráfico simple, ¿sí? Como para entender un poco la idea. Fíjense que esto, si ustedes se fijan con las fórmulas de las cónicas que trabajamos siempre, esto es un paraboloide, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una parábola y lo tenemos, o sea, una parábola en revolución. Si estamos trabajando con esta curva de nivel, lo que nosotros tenemos es que la parábola va a ser, o sea, vamos a tener una curva de nivel que va a estar en este sentido, en el plano, se va a mover en este sentido y en la gráfica va a tener esta forma, ¿okay? Esta sería la curva de nivel efectivamente. Entonces, si nosotros nos paramos en un determinado punto, supongamos que el punto A pasa a ser el 1, 1, lo que nosotros vamos a tener es que en el 1, 1, por ejemplo, situándonos acá, que este sería el punto 1, 1, vamos a tener que el gradiente de la función, si reemplazamos acá, nos queda 2, 2. Fíjense que es perpendicular a la curva de nivel como pide el problema y efectivamente cumple con todos los requisitos que pedía el enunciado. Vamos a ver ahora este caso, el 14, donde nosotros tenemos lo siguiente. Una función f que va de R2 a R2, que es función de obviamente dos variables y genera a su vez dos variables que obviamente son función de las primeras dos, ¿no? X e y en función de u y de b. F es una función biyectiva y de clase C2. La matriz de derivadas parciales de x y y respecto de u y de b es la que ustedes ven acá a continuación. Y la imagen de f en 1 menos 2 nos da 1, 2. Entonces, la idea es tratar de entender un poco, digamos, qué es lo que nosotros vamos generando en cada caso. Y acá el problema nos pide, por ejemplo, varias partes. En primer lugar, como primer inciso, el problema nos pide encontrar, ¿sí? Hallar un vector tangente, ¿sí? En 1, 2 a la curva de la imagen de f, yo lo estoy abreviando así, ¿sí? de esta circunferencia. U al cuadrado más b al cuadrado es igual a 5, por ejemplo, ¿no? Bueno,
¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender primero? O sea, tenemos que entender la lógica de la secuencia de las variables. Por ejemplo, nosotros vamos a tener R2, es decir, en R2 las dos variables U y B, ¿sí? Y luego de R2, de las dos variables en U y B, tenemos lo que genera la imagen f, o sea, la función f, que entrando o ingresando estas dos variables va a generar dos variables por separado, que van a ser x e y, y esas dos variables van a ir efectivamente a R2. O sea, no estamos hablando de una composición de funciones en este caso. Pero nosotros, esta matriz que vemos acá, efectivamente es la matriz jacobiana, vamos a ponerlo en otra nomenclatura si quieren, la matriz jacobiana de f evaluada en el punto 1 menos 2. ¿Por qué? Porque tenemos cada una de las derivadas parciales. ¿Cuáles son? Derivada de x respecto de u, primero. Luego tenemos la derivada de x respecto de b, derivada de y respecto de u y derivada de y respecto de b. ¿Sí? A grosso modo. Con los valores numéricos de cada de esos puntos en particular. ¿Okay? Bueno, ahora, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos las derivadas, sabemos que va a haber un punto de entrada que es el 1, 2, que en este caso es el punto V, y cuya imagen en este caso es el 1 menos 2, que vale justamente para x e y, ¿no? Digamos en los puntos en particular. Entonces, la idea sería la siguiente, nos piden el vector tangente a esta imagen, a la imagen de esta curva. Entonces, vamos a ver cómo sería la imagen, cómo sería la secuencia que deberíamos seguir. Nosotros tenemos, por ejemplo, un plano, vamos a darlo acá en otra hoja, por ejemplo. Nosotros tenemos un plano que va a ir de U y B. Y acá tenemos la circunferencia, fíjense que la circunferencia es U cuadrado más B cuadrado igual a 5, con lo cual es una circunferencia de centro 0, 0 y radio raíz de 5. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El punto en cuestión es este, el 1 menos 2, que es el que queremos calcular la imagen. Su imagen también va a estar en un plano, pero en este caso el plano va a ser x, y. ¿Sí? Entonces no sabemos cuál es la imagen de toda la curva, lo que sí sabemos es que la imagen de este punto en particular es 1, 2, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, primero parametricemos la curva. ¿Sí? Hasta ahora nosotros tenemos u al cuadrado más b al cuadrado es igual a 5, como es un círculo y nosotros ya venimos practicando con parametrizaciones, la forma más sencilla es parametrizarlo con una función trigonométrica, por ejemplo. ¿Sí? Si ustedes no recuerdan, véanlo de los videos anteriores, pero en este caso, ¿sí? Vamos a tener que, por ejemplo, un parámetro t, ¿sí? Externo a estos dos va a ser raíz de 5, que es la raíz, es la radio. Fíjense, 5 se puede pensar como raíz de 5 al cuadrado, fíjense, radio al cuadrado, ¿sí? Por coseno de t, y luego tenemos raíz de 5 por seno de t. Esa sería la parametrización. ¿Cuándo pasa este punto por el 1, 2? Entonces tenemos que evaluar o hallar t sub 0 tal que c en función de ese t sub 0 nos dé efectivamente el 1 menos 2, que es el punto de partida de este problema. Entonces igualamos el vector con las partes que quedan, ¿no? En este caso. Y lo que hay que hacer acá es que si igualamos con las partes que quedan, tenemos que encontrar, podemos despejar el parámetro t, pero con tal de que encontramos el valor de coseno y seno estaría bien, digamos. Vemos hasta dónde lo necesitamos resolver, ¿no? Entonces acá tenemos raíz de 5 por coseno de t es igual a 1, pues tenemos raíz de 5 por seno de t es igual a menos 2 y evaluamos finalmente que coseno de t es igual a 1 sobre raíz de 5 y que seno de t nos va a quedar menos 2 sobre raíz de 5. Estos valores los dejamos en forma provisoria acá, pero a sabiendas de que más adelante los vamos a necesitar. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué más necesitamos. Para encontrar, digamos, el vector tangente a la imagen, nosotros en este caso lo que podríamos ver es tratar de cuál sería el vector tangente de la curva original, ¿sí? O sea, en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar esta curva, ¿sí? Entonces, C' en función de t, lo que nos va a quedar es, si derivamos esta función respecto de t, fíjense, raíz de 5 queda como constante,
derivada de coseno es menos seno, derivada de seno es coseno, ¿correcto? Entonces esto nos va a quedar como menos raíz de 5 por seno de t, y después tenemos raíz de 5 por coseno de t. ¿Okay? Y luego, ¿sí?, podemos reemplazar con los valores que ya tenemos, de seno y de coseno acá y seno acá. ¿Okay? Y en este caso lo que vamos a tener es que, de la siguiente forma, c' en función de t, reemplazando, esto nos va a quedar como 2, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el punto 1 menos 2, la función derivada o el vector, si nosotros lo quisiéramos dibujar, nos va a quedar un vector de este estilo. ¿Sí? Este sería el 2, 1 en cuestión. ¿Okay? Entonces, ahora la idea, ¿sí?, es cómo aplicamos la imagen que nos piden en este caso. ¿Sí? Ya tenemos la curva, la idea sería ver cuál sea la imagen de la curva, pero fíjense que hasta ahora nosotros no tenemos f, ¿sí? Entonces, pero sabemos que acá va a dar una curva, supongamos, de este estilo, por ejemplo. No sabemos bien la forma, pero no importa. ¿Sí? Pero no importa, porque si queremos sacar un vector tangente, pues hasta ahora nosotros lo que tenemos es el vector 1, 2. ¿Cómo sacamos el vector tangente al 1, 2, por ejemplo? O sea, así como lo sacamos de acá, como lo sacamos de acá. La idea sería derivar y aplicar la regla de la cadena como ya vimos hasta ahora. Entonces, vamos a ver toda la secuencia. Esto lo vamos a dejar en stand-by, nos va a servir, pero vamos a ver toda la secuencia en este caso en particular. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos el parámetro t, ¿sí?, que es de todos los números reales. Después tenemos los parámetros u y b, ¿sí?, que hasta ahora se generan con R2. Fíjense que hasta ahora esto nosotros no lo teníamos, el parámetro t, porque se lo agregamos como parametrización de la curva. Y luego tenemos los parámetros x y finalmente de la imagen original, que es R2. Nuestro punto inicial va a ser, en este caso, el 1 menos 2. La imagen del punto inicial va a ser el 1, 2. ¿Sí? Y la secuencia de la composición de la función va a venir en este sentido. ¿Okay? Bien. Entonces, vemos la secuencia. Por ejemplo, en términos de f, nosotros tenemos x e y. A su vez, x e y dependen de u y de b. Entonces, fíjense que estamos haciendo la derivación por diagrama de árbol. Y estas dependen todas de t. Con lo cual, al momento de encontrar las derivadas, derivada de x respecto de t, fíjense que ponemos d porque es solamente de una variable. Ojo con esto. ¿Tá? Esto nos queda derivada parcial de x respecto de u por la derivada parcial de u respecto de t más la derivada parcial de x respecto de b por la derivada parcial de b respecto de t, y luego tenemos derivada de y respecto de t, esto nos queda derivada parcial de y respecto de u. Fíjense, la misma nomenclatura, ¿no? Pero para que vean, digamos, cómo queda esto en cada caso. Lo importante, digamos, acá es no confundirse con toda la nomenclatura en particular. Ahora, de esto mismo, estas derivadas que nosotros tenemos acá ya las tenemos al respecto de la curva original, porque fíjense que estos son las componentes, vuelvo acá a la matriz de derivadas parciales que ya teníamos acá, el 1 menos 1, el 2, 1, ¿sí? Mejor dicho, las que están vacías, ¿no?, en este caso. Y luego, las que quedan digamos, en las cajas, estas mismas, hasta ahora son, fíjense, derivada de u respecto de t, nosotros hasta ahora sacamos en el punto que es el 2, 1, y luego derivada de b respecto de t que es el 1, ¿no?, efectivamente. Entonces, multiplicamos la matriz. En este caso esto nos va a quedar como la matriz jacobiana de f en el 1 menos 2, que nos va a quedar, en este caso, como, esto lo copio del enunciado, directamente, 1 menos 1, 2, 1. Y luego, al momento de hacer el reemplazo, lo que hacemos es multiplicamos por las derivadas, o el vector derivado, que en este caso nos había quedado como 2, 1. ¿Sí? Entonces, en este caso esto nos va a quedar, fíjense, en este caso vamos a tener derivada de x respecto de t, derivada de y respecto de t. En este caso vamos a tener 1 por 2 más 1 por menos 1, que en este caso nos queda 1, y luego tenemos 2 por 2 más 1 por 1, que en este caso nos queda 5. ¿Qué es esto que acabamos de encontrar acá? Es el vector tangente a 1, 2, a la imagen.
Entonces, en este caso, el vector tangente nos va a quedar como el 1, 5. ¿Sí? Ese sería el resultado que estamos buscando en este caso. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otro vector. Fíjense que en este caso, el vector que vamos a usar es, hay que encontrar un vector tangente en 1 menos 2, pero en este caso la imagen de f va a estar dada por la recta de ecuación y es igual a 2x. O sea, la mecánica es la misma, lo único que uno tiene que hacer es, en este caso, la imagen está dada por, justamente, digamos, estamos dando con otro dato. O sea, fíjense, nosotros tenemos u y b como el plano original, después tenemos el plano de la imagen final, que sería x, y en este caso estamos diciendo que acá hay una curva determinada, supongamos que tiene esta forma, por ejemplo, la curva que llamémosle omega, y en este caso el punto 1 menos 2 es el protagonista, pero sabemos que la imagen puede estar a partir de la recta de y es igual a 2x, entonces tendría que estar más arriba, ¿no? Mala mía el dibujo, pero bueno, no importa, se entiende el concepto. Y 1, 2 es la imagen, si este es el punto, es la imagen del punto, o lo que es lo mismo, punto prima. ¿Cuál es la diferencia? Acá el dato que nos dan está sobre la imagen, es decir, sabemos que es sobre esta curva sobre la cual tenemos que calcular. Entonces tenemos que volver a plantear las derivadas, ¿sí? Pero en este caso lo que hay que hacer es calcular cuáles serían las derivadas que tenemos conocidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, derivada de x respecto de t, vuelvo a poner la fórmula, esto sería derivada parcial de x respecto de u por la derivada de u respecto de t, más la derivada de x respecto de b por la derivada de b respecto de t, lo mismo para y. ¿Sí? Esto nos va a quedar derivada parcial de y respecto de u por la derivada parcial de u respecto de t, más la derivada parcial de y respecto de b por la derivada de b respecto de t, por ejemplo. ¿Okay? Ya las derivadas, ya las conocemos, las matrices de derivadas de estos elementos, de x respecto de u, de y respecto de u, de x respecto de b y de respecto de b. ¿Por qué? Porque son las derivadas que están en la matriz original, de la matriz jacobiana, que recuerden que la matriz era 1 menos 1, 2, 1. Eso lo tenemos como dato. Lo que no tenemos como datos son estos datos, las derivadas de u respecto de t y la derivada de b respecto de t. ¿Ok? Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos hasta ahora? Tenemos la tangente a la curva, ¿sí? En el espacio, es decir, esta sería la curva omega y esto es la imagen de la curva omega. Nosotros hasta ahora lo que tenemos, ¿sí? Si la curva es esta, ¿cuál sería la tangente a una recta? La tangente a una recta, por ejemplo, esta recta se puede definir por su vector director, por ejemplo. La podríamos pensar si y es igual a 2x, esta recta se puede definir como x, 2x, entonces se podría definir como x por 1, 2. ¿Qué quiere decir? Que el vector 1, 2 va a ser tangente a todo punto de la recta, por ejemplo. Entonces ese punto 1, 2, de alguna forma, si nosotros lo podemos ver, en ese caso ya es el vector de las tangentes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? 1, 2 es el resultado de estas derivadas. Entonces, reemplazando con los datos originales, vamos a tener esto vale 1, esto vale menos 1 de acá, ¿no? Esto vale 2, esto vale 1, y luego esto vale 1 y esto vale 2. Con lo cual, armamos un sistema de ecuación, fíjense cómo queda, al final de todo. Esto lo que nos va a quedar va a ser 1, en este caso, va a ser igual a 1 por derivada parcial de u respecto de t, más menos 1 por la derivada parcial de b respecto de t, y lo mismo de este lado. 2 es igual a 2 por la derivada parcial de u respecto de t, más 1 por la derivada parcial de b respecto de t. Y despejando, ¿no?, de este sistema de ecuaciones, vamos a tener la derivada parcial de u respecto de t es igual a 1 y la derivada parcial de b respecto de t es igual a 0. ¿Sí? Entonces sería para entender un poco el problema. Fíjense que en este caso, ¿qué quiere decir este 1, 0? Lo que estamos diciendo acá es que el vector tangente al 1 menos 2 en ese punto en particular, porque fíjense que esta resolución es bien específica, es el vector 1, 0. ¿Sí? Es decir, obviamente la curva no es esta, ¿no? Pero digo, la curva en cuestión se pasaría a ser algo más de este estilo, por ejemplo. ¿Sí? Pero básicamente ese es el vector tangente a la preimagen del principio. Vamos a ver ahora
el caso 15, que consta de lo siguiente. Tenemos una superficie S, ¿sí?, parametrizada dada por f, que es una función de dos variables, u y b, de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener u por coseno de b, u por seno de b, y luego u, donde obviamente vamos a tener a u y b perteneciente al plano, y c, que es una curva de ecuación b, es igual a u al cuadrado menos 1, es decir, una parábola en el plano v. Entonces lo que tenemos que encontrar en este caso va a ser una parametrización regular para c asterisco, que c asterisco es la imagen de, digamos, de c a través de f, es decir, esto sería f en función de c, por ejemplo. Entonces, hay varias opciones que se pueden hacer acá. Una opción, la más sencilla, es tratar de encontrar, digamos, o componer, hacer directamente la composición y listo. ¿Sí? O sea, pero piensen ustedes primero geométricamente de qué se trata esto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el plano V primero, ¿no? Entonces sería U y B. Tenemos la parábola, en este caso esto sería u cuadrado menos 1, entonces en este caso sería una parábola que pasa de este estilo. P es u cuadrado menos 1, y la imagen que tiene esto, estamos hablando de, por ejemplo, estamos hablando de una superficie, estamos hablando de tres variables, fíjense. Esto sería x en función de u y de b, luego tenemos y en función de u y de b, y luego tenemos z en función de u y de b. O sea, estamos hablando del espacio. Entonces tenemos z, pues tenemos x e y básicamente la forma que tenga esta superficie, que bueno, hay que ver qué forma tiene, si es de las clásicas o no. Pero supongamos que la superficie tiene, voy a buscar acá una forma tipo de sábana, por ejemplo. Entonces, supongamos que en este caso la imagen de una curva, ¿sí?, en este caso la idea sería que lo más probable es que sea otra curva. Porque ¿qué ocurre? Nosotros vamos a componer una función, una variable dentro de otra, ¿sí? Entonces hacemos f de c, si esta es nuestra c asterisco, c, o mejor dicho, nuestra curva c, c asterisco, voy a dibujar acá en rojo, por ejemplo, supongamos que tiene una forma así, por ejemplo, ¿sí?, que es una relación 1 a 1. Entonces, en este caso vamos a tener f evaluado en los puntos de c va a ser, si b vale u cuadrado menos 1, directamente reemplazamos donde está cada parte, y la única variable que queda es u. Entonces va a ser en función de u. Entonces vamos a tener u por coseno de u cuadrado menos 1, y luego vamos a tener u por seno de u cuadrado menos 1, y luego tenemos u. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Esa sería la parametrización. Después, una forma, ¿sí?, que nosotros podemos trabajar sería la siguiente, ¿no? La idea sería, aparte de parametrizar la curva, ¿sí?, la curva regular, ¿sí?, en este caso una curva regular sería una curva cuyo vector derivado no se anula nunca, eso por definición. Entonces, esto también podemos llamarlo como c asterisco en función de u, ¿no? Directamente eso sería otra forma de llamarlo mismo. ¿Cuál sería la derivada de c asterisco? C asterisco en función de u, esto nos va a quedar como, si hacemos la derivada, fíjense acá nos queda una sola variable, así que no hay mayores inconvenientes. Esto nos va a quedar como u por coseno de u cuadrado menos 1 menos 2u cuadrado por seno de u cuadrado menos 1, y luego tenemos 1 por seno de u cuadrado menos 1 más 2 por u cuadrado por coseno de u cuadrado menos 1, y luego tenemos 1. ¿Por qué decimos que no se anula nunca? Porque para anularse debería anularse también la tercera componente, y está aquí que la tercera componente es una constante, con lo cual no se va a anular nunca. ¿Cuál sería, digamos, el siguiente punto? Por ejemplo, nosotros vamos a tener A, un punto cualquiera de C asterisco, ¿sí?, y la idea es probar que el plano tangente a S en A contiene
¿sí? a la recta tangente a C asterisco en ese punto, en A. Entonces en esto tenemos que hacer un desarrollo vectorial un poco más largo, más extenso, pero tratando de ver qué es lo que se puede probar. Vamos a poner C asterisco, ¿sí? ¿Cuál sería nuestra...? Vamos a recordar un poco la fórmula, C asterisco en función de U, ¿sí? En este caso, que hemos dicho que nos quedaba, por ejemplo, ¿no? En este caso nos quedaba como en términos de U cuadrado, ¿sí? Vamos a dejarlo de este lado. Esto tendríamos coseno de U cuadrado menos 1 menos 2U cuadrado por seno de U cuadrado menos 1. Luego tenemos seno de U cuadrado menos 1 más 2U cuadrado por coseno de U cuadrado menos 1. Luego tenemos 1. ¿Ok? Entonces, el plano tangente a la superficie en A, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, nuestra superficie nosotros hemos dicho que estaba parametrizada con estas dos variables, con U y con B. Entonces, plano tangente. ¿Cuál es la definición de plano tangente a una superficie? Vamos acá a las definiciones. Fíjense acá la definición 17, que dice lo siguiente, ¿no? Vamos a tener S, que es una superficie, o es una superficie de R3. Simple y suave quiere decir que se puede parametrizar y que las derivadas de las variables sobre las cuales está parametrizada se pueden hacer, o sea, no hay inconvenientes. Obviamente tiene que existir una función de clase C1, con lo que dije recién, y la parametrización va a ser del estilo de R2 a R3, como la función que vimos recién, la f de U y de B. ¿Por qué ocurre esto? Porque una superficie, más allá de que esté en el espacio, por ser superficie, tiene 2 grados de libertad. Es decir, nosotros nos podemos mover en 2 grados de libertad de esa superficie, con lo cual esa sería la lógica que hay atrás. La imagen de esa parametrización nos da la superficie. La superficie es inyectiva, que quiere decir básicamente que se generan todos los puntos de la superficie a través de la parametrización. Que cuando calculamos las derivadas parciales de cada uno de los componentes de esa superficie es distinto de cero, o sea, distinto del vector nulo. Eso vamos a ver por qué, tiene una explicación. Entonces eso es una parametrización de S. Y se puede parametrizar con esta ecuación, fíjense. Una vez encontrada esa parametrización, básicamente en un punto, para el plano tangente, en un punto determinado, lo podemos encontrar haciendo las derivadas parciales de esa parametrización, haciendo el producto vectorial de esas derivadas parciales en ese punto y luego multiplicando por x menos x sub 0. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recuerden que el plano era la normal por x menos el punto por el cual pasaba el plano es igual a 0. La normal a la superficie, en este caso, se genera a través de este vector. Esto es importante imaginárselo porque es más un trabajo, supongamos que estamos en R3, es más un trabajo de tener imaginación y poder visual, de poder interpretar un poco lo que está ocurriendo, más que de hecho, acá estoy dibujando, por ejemplo, no sé, supóngase una sábana que viene de este estilo, ¿sí? Entonces, en un punto determinado, un plano tangente que viene de esta forma, este sería el vector normal. Entonces, básicamente ese sería nuestro resultado. Y eso es lo que vamos a calcular, aplicando la definición 17. Entonces, en este caso, dado que nuestra superficie está en términos de U y de B, yo lo voy a poner acá, la superficie está en función de la función f, lo vuelvo a volver a copiar, que esto nos va a quedar como U por coseno de B, U por seno de B, y luego U, ¿sí? Nuestro plano tangente va a ser f derivado respecto de U por f derivado respecto de B, ¿sí? En un punto cualquiera. Todo esto producto escalar por, en este caso, tendría que ser un U y B cualquiera, o mejor dicho, en este caso sería por x menos x sub 0 igual a 0. El x sub 0 es el punto A, que es el que nosotros estamos efectivamente calculando, y luego x, que es un punto genérico con las variables que corresponden. Entonces, hacemos las derivadas, fíjense, f de u, en este caso esto nos va a quedar como coseno de b, seno de b y 1, f de b, esto nos va a quedar como menos u por seno de b, u por coseno de b, 0, al hacer f de u por f de b, ¿sí? El orden es indistinto porque más allá de que uno, obviamente si cambiamos el orden cambia la orientación del vector, a fines de encontrar el plano tangente no cambia el
propósito de la cuenta, así que lo pueden hacer sin problema. Esta cuenta, recuérdense que se hace con la matriz, ¿sí? Vamos a poner un poquito más para acá. Esto nos va a quedar como IJK, las componentes de cada uno, coseno de B, seno de B y 1, y menos U por seno de B, U por coseno de B y 0. Esto como resultado da menos 1 por coseno de B, menos U por seno de B y 1, U, perdón. Y ahora ahí ya tenemos la normal, ¿ok? Y ahora la idea sería multiplicar esta normal con, fíjense, x menos x sub 0, ¿ok? Ese sería el vector dirección. En este caso x menos x sub 0 lo podemos tomar también como el vector director, o sea, o también podemos pensarlo, o lo que decía el problema es que se puede pensar como el vector de la recta tangente. Entonces el vector de la recta tangente se puede pensar, si esta es la parametrización, si C asterisco es la parametrización, x menos x sub 0 se puede pensar como C asterisco derivado, ¿sí? Porque eso es lo que pide el problema. Fíjense que el enunciado hace esto, ¿sí? Punto cualquiera C asterisco, el plano tangente contiene la recta tangente, ¿sí? Entonces si contiene la recta tangente, esto puede ser directamente la recta tangente, que recta tangente es, ¿sí?, vector director perpendicular a la curva. Entonces buscamos de acá cuánto nos va a quedar de C asterisco la derivada. En este caso esto nos va a quedar, hago toda la derivada directamente porque es más simple. Entonces, nos va a quedar coseno de u cuadrado menos 1 menos 2u cuadrado. Fíjense que esta derivada ya la habíamos hecho, así que directamente copiamos, no hay problema con eso, ¿okay? Y en este caso esto nos va a quedar, fíjense, seno de u cuadrado menos 1 más 2u cuadrado por coseno de u cuadrado menos 1, y luego 1. Y luego si hacemos C asterisco por n, recuerden que esto viene de, voy a poner de vuelta la ecuación, plano tangente, esto va a ser derivada de u, de f, derivada de b, por C asterisco derivado es igual a 0, este es el vector normal, ¿sí? Bueno, hay que hacer toda la cuenta, esta parte es muy operativa, pero el resultado, básicamente de esto multiplicado por la normal, va a ser menos u por coseno cuadrado de u cuadrado menos 1, más 2 por u cubo por seno de u cuadrado menos 1 por coseno de u cuadrado menos 1, menos u por seno cuadrado de u cuadrado menos 1, sigo acá, menos 2u cubo por seno de u cuadrado menos 1 por coseno de u cuadrado menos 1 más u. ¿Qué factor común se puede sacar acá? Fíjense, nosotros tenemos, en este caso, una de las cosas que se pueden pensar, por ejemplo, sería coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿sí? Esto nos quedaría como menos u por coseno cuadrado de u cuadrado menos 1 más seno cuadrado de u cuadrado menos 1, y esto más u. Fíjense que esta igualdad es coseno cuadrado más seno cuadrado de lo que sea, no importa, esto es igual a 1, con lo cual esta cuenta finalmente termina como menos u más u, y esto termina en 0, no importa el valor de u. ¿Eso qué quiere decir? Como se cumple esta igualdad, se cumple lo que nosotros habíamos planteado al principio, que el plano tangente estaba dado por esta ecuación, y que esta ecuación, un punto contenido en el plano, si es de la recta tangente, va a ser de la derivada de la parametrización original, con lo cual se cumple lo que dijimos en un principio. Ahora el caso 16 tiene la siguiente particularidad. Vamos a tener una función escalar que va de R en R, diferenciable, ¿sí? Y vamos a tener una superficie S que está definida por la siguiente ecuación: z es igual a I por G en función de X dividido Y. O sea, ya tenemos un problema acá, porque, problema en realidad, digamos, tenemos una composición de una función, con lo cual no es una superficie, digamos, con nombre y apellido, donde obviamente Y va a ser mayor estricto que 0. Entonces hay que parametrizar esta función, esta superficie. La idea es que el plano tangente, ¿sí?, a S, para cualquier punto en x sub 0 pasa por
el origen para todo x sub 0 perteneciente a xy. Esa sería un poco la idea. Entonces, nosotros ¿qué es lo que vamos a tener? O sea, es una función de g, básicamente lo que hace es dar un solo parámetro, ¿está bien? Entonces, nosotros hasta ahora nuestras variables de entrada, ¿cuáles serían? Nosotros tenemos el plano, xy. ¿Por qué hablamos de un plano? Porque si es una superficie, siempre recuerden que esa superficie tiene 2 grados de libertad, o sea, 2 variables con las cuales nos podemos mover. Y esa imagen va a ir al espacio, porque justamente una superficie, esté como esté, está en el espacio. Entonces, en ese sentido, un punto cualquiera xy, lo que va a generar acá va a ser las variables x, y z, que es la que parametriza la función. Si a su vez z tiene esta forma, lo que nosotros vamos a tener es que esto nos va a quedar como x, y por g en función de x dividido y. O sea, g a su vez es una función de x dividido y, pero podemos simplificarlo como que todo es función de x y es más simple, ¿no? Bueno. Ahora, al momento de parametrizar, nosotros decimos, bueno, en realidad deberíamos parametrizar la superficie, con lo cual nosotros tenemos que tratar de entender un poco cuál sería la lógica detrás de todo eso. Pero una de las cosas que se puede hacer en este ejercicio, que es importante, es que más allá de que nosotros no conozcamos la función entera, o g, en teoría no nos permite conocer la función con nombre y apellido, sí podemos parametrizar el plano tangente, por ejemplo, con lo que ya habíamos dicho de la definición 17. Fíjense que de todos los otros ejercicios dejamos en la caja de comentarios las fórmulas para que ustedes puedan despejarlas, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener, para el caso del 17, ¿sí? En la definición 17, donde si queremos parametrizar una superficie en R3, lo que vamos a tener básicamente es esto, que se puede parametrizar en 2 variables, y nosotros acá vamos a tener esta ecuación para el plano tangente, ¿sí? Las derivas parciales de la misma por x menos un punto que pasa por el mismo igual a 0. ¿Okay? Bueno. Entonces, en este caso vamos a cumplir con esa definición. Vamos a calcular la normal para encontrar el plano tangente, que en este caso sería la derivada de la superficie respecto de x por producto vectorial, la derivada de la superficie respecto de y. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría en cada uno de los casos para cada caso particular? Por ejemplo, para la derivada respecto de x vamos a tener 1, 0, y la derivada de z respecto de x, y para la derivada respecto de y vamos a tener 0, fíjense que estoy viendo acá, ¿no? 1 y la derivada de z respecto de y. Entonces tenemos que centrarnos en estas dos, que son o tienen el aspecto de ser las más conflictivas potencialmente, ¿no? Entonces vamos a poner acá la fórmula de cada uno. Z como función de x y nos había quedado como y por g en función de x dividido y, con lo cual de acá vamos a tener z derivado respecto de x, y luego acá z derivado respecto de y. Z derivado respecto de x, ¿cómo va a quedar? Primero derivado por segundo sin derivar, o sea, y por g', ¿sí? En este caso, para simplificar, podemos pensar a z en función de 2 variables, de u y de el resto. ¿Okay? Entonces, la tercera coordenada, si nosotros usamos u como x dividido y, para simplificar un poco más, vamos a tener g' respecto de u por la derivada de u respecto de x, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener va a ser, o esto va a quedar igual a y por g' en función de u por 1 sobre i, si derivamos esto respecto de i nos queda 1 sobre i, y en este caso i con i se va, con lo cual nos va a quedar como g' en función de u. Es decir, g' en función de x dividido y, pero por ahora lo vamos a dejar expresado de esta forma. Lo mismo con respecto de y, esto nos va a quedar derivada respecto de y, esto nos va a quedar con 1 por g en función de u, más i por g' en función de u, y acá la derivada parcial de u respecto de y. Derivada parcial de u respecto de y nos queda menos x por y, digamos, dividido y al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar como g en función de u más i por g' de u por menos x sobre y cuadrado. En limpio, esto nos va a quedar como g en función de u menos x sobre y
por g' en función de u. Entonces, al momento de venir acá, hacer la cuenta, nosotros vamos a hacer el producto vectorial de estos dos vectores, reemplazamos cada componente donde corresponde, ¿sí? La derivada respecto de z respecto de x y de z respecto de y, y vamos a hacer el producto vectorial entre ambas. Entonces ahora hacemos la cuenta, ¿no? Entonces la normal nos va a quedar como s sub x por s sub y, vamos a tener i, j acá, 1, 0, este resultado nos había quedado como g' función de u, y después acá tenemos 0, 1 y g sub u menos x sobre y por g' de u. Y haciendo la cuenta, esto nos va a quedar como menos g' función de u menos g sub u más x sobre y por g' de u y luego 1. Es el resultado de la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La normal viene dada por esta expresión, ¿sí? Hasta ahora. Si lo reemplazamos en términos de x y y, la normal nos va a quedar como menos g' sobre de x dividido y menos g de x dividido y más x dividido y de x dividido y 1. ¿Sí? Ese sería el resultado correcto. Pero una vez que tenemos la normal, ¿sí? La ecuación del plano tangente ocurre con la normal, ¿sí? Recuerden, vamos a ponerla de este lado, ya la habíamos puesto, pero por las dudas, el plano tangente nos va a quedar como normal por x menos x sub 0 igual a 0. ¿Sí? Si el punto de paso es x sub 0, esto sería para cualquier coordenada. ¿Okay? Si en este caso nosotros estamos averiguando o estamos viendo que tiene que pasar sí o sí por el origen de coordenadas, x sub 0 lo podemos pensar como 0. ¿Sí? Entonces directamente esto va a quedar como n por x igual a 0. Entonces, para ponerle nombre y apellido a esto, el punto x por donde pase la función va a ser efectivamente. Entonces, acá vamos a tener y sub 0 y luego y sub 0 por g de x sub 0 sobre y sub 0, y tenemos la normal obviamente con todos los elementos. Entonces, normal por x, vamos a tener en este caso, ¿sí? Pongo el resultado directo porque la normal va a ser lo mismo que pusimos acá, pero evaluado en cada x sub 0 y sub 0. O sea, no vale la pena escribir toda la nomenclatura de vuelta, ¿no? Pero el resultado nos va a quedar como menos x sub 0 por g' de x sub 0 sobre y sub 0 menos y sub 0 por g de x sub 0 sobre y sub 0, ¿sí? Más y sub 0 por x sub 0 sobre y sub 0 por g' de x sub 0 sobre y sub 0 más y sub 0 por g de x sub 0 sobre y sub 0 es igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, esto se anula con esto. Vamos a tener, en este caso, y sub 0, estos términos son iguales, así que se cancelan también. Y estos dos términos también son iguales, así que se cancelan también. Con lo cual, vale 0. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, hasta ahora nosotros vimos, o forzamos la condición de que el plano con el que pasa tiene que ser el 0, 0. ¿Sí? O sea, no le pusimos hasta ahora ningún punto que, digamos, extra por el cual puede pasar. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Calculamos el plano tangente, forzamos a que pase por el origen y efectivamente se cumplió, porque ¿qué ocurre? Esta igualdad se cumple, no importa cuál es el XY que estemos evaluando. Sea cual sea, para esta superficie siempre se va a cumplir, el plano tangente pasa por el 0, 0. Bien, vamos a ver ahora este caso, donde nosotros tenemos básicamente una función z, que es función de dos variables en función de x y, f, ¿sí? Que es la función que es de clase c sub n, que quiere decir que es diferenciable en cualquier orden que nosotros querramos, es decir, la podemos derivar infinita cantidad de veces y infinita cantidad de veces va a ser diferenciable, ¿no? Pero a su vez las dos variables x e y están formadas por dos variables a su vez que son
S y T. Entonces la idea es encontrar estas derivadas segundas que plantea el problema, ¿no? A través de cuál, bueno, cómo podemos derivarlas Z respecto de S y respecto de T. Entonces establezcamos primero el diagrama de cada una de las, de cómo funcionaría esta función en cada caso. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, pongamos, ¿no? S y T, acá estamos hablando de R2, esto va a R2 también, porque lo que generamos acá es XY, y esto después genera Z, aquí estamos en R. Entonces, vamos a tener para estas dos X en función de S y de T, y en función de S y de T, y después acá en F de XY generamos Z. Entonces, esa es una función compuesta. ¿Cuál es el tema acá? Que nosotros tenemos que derivar Z en función de S y de T, o sea, tenemos que pensar todo el trayecto, pensándolo como composición quedaría de esta forma. Pero el problema que tenemos acá es que hay parte de la función que no conocemos, es decir, no conocemos ni cómo está armado X ni cómo está armado Y. Entonces, lo más probable es que lo tengamos que dejar expresado en términos tácitos, en términos de esas variables que no conocemos o que nos falta conocer. Por ejemplo, ¿no? Veamos cómo está armada cada función. Z, ¿sí?, está hecho en términos de X y de Y. Y a su vez, X e Y están armados con S y T. Entonces, vamos a usar este árbol para ver cómo tenemos que armar cada derivada, como para orientarnos un poco y saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en la primera parte. Acá nosotros hablamos de derivadas segundas, con lo cual la idea sería, si tenemos que hablar de derivadas segundas, primero hablar de las derivadas primeras, ¿no? Derivada de z respecto de s respecto de t, etcétera, etcétera. Entonces, la derivada de z respecto de s, nosotros tenemos, para derivar respecto de z, respecto de s decimos, bueno, estas son las puntas, ¿por qué rama vienen? Primero por esta, ¿sí?, z respecto de s, y luego por esta otra. Entonces es la suma de las dos. Tenemos la derivada parcial de z respecto de x por la derivada parcial de x respecto de respecto de s, fíjense cómo es el orden, y acá la suma con la derivada parcial de z respecto de y por la derivada parcial de y respecto de s, ¿no? Lo mismo si vamos por t. Voy a poner acá en rojo para que se entienda un poco mejor, ¿no? Esta sería la primera rama y esta la segunda. Entonces acá vamos a tener derivada de z respecto de x por derivada de x respecto de t, derivada de z respecto de y por derivada de y respecto de t. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que conocemos de cada una? Fíjense, de las dos funciones podemos encontrar cuánto vale cada caso, porque saben ustedes lo siguiente, vamos a tener derivada de x respecto de s, si derivamos acá esto nos va a quedar como 2, derivada de y respecto de s, si derivamos acá en la función original nos va a quedar como 3, derivada de x respecto de t nos va a quedar como 3 y derivada de y respecto de t nos queda como menos 2. Pero quedan expresadas estas otras, ¿sí?, las que estoy marcando acá en rojo, que no las podemos despejar porque no tenemos información. O sea, vamos a tener que dejarlas expresadas tal cual, ¿sí?, o sea, como algo tácito. ¿Ok? Entonces, de estas dos, las vamos a pasar en limpio acá. Fíjense que tenemos, ¿sí?, en cuestión, derivada de z respecto de x nos va a quedar como 2 por derivada de z, derivada de z respecto de s, perdón, respecto de x, más 3 derivada de z respecto de y, y luego derivada de z respecto de t, esto nos va a quedar como 3 por derivada de z respecto de x, más menos 2 por derivada de z respecto de y. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que nos piden calcular en cada caso. Por ejemplo, en la primera parte nos piden derivada segunda de z respecto de s dos veces. Entonces,
En la primera parte deberíamos derivar esta expresión respecto de ese una vez, ¿ok? Porque ya esto está derivado. Entonces, esta derivada nos va a quedar, fíjense, voy a poner acá en celeste, primera parte, derivada segunda de z respecto de s dos veces, esto nos queda 2 por la derivada de z respecto de s de respecto de x, ¿ok? O mejor dicho, derivada, esto sería, para expresarlo un poco más cómodo, derivada respecto de s de que de z' respecto de x, más 3 por la derivada respecto de s de que de z respecto de y. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con estas ecuaciones? Bueno, como x a su vez, la derivada de z de x respecto de s, tenemos que abrirla en 2 también. Entonces esto nos va a quedar como 2 por, ¿sí? Fíjense, en este caso abrimos acá, esto también tenemos que usar regla de la cadena, ¿sí? Esto sería la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de s, fíjense que abrimos nuevamente regla de la cadena, más la derivada de z' de x respecto de y por la derivada de y respecto de s. Y lo mismo cuando vamos al otro lado, 3 por, y toda esta derivada nos va a quedar como derivada de z de y respecto de x por derivada de x respecto de s, más, sigo acá abajo, derivada de y respecto de s por derivada de z respecto de y respecto de y. Entonces, ¿cuánto valían cada uno de estos casos? Bueno, teníamos esto que vale 2, esto que vale 3, lo mismo de este lado, lo mismo de este lado, ¿sí? Entonces en limpio, lo que nos va a quedar, vamos a tener 2 por derivada segunda de z respecto de x al cuadrado. Acá, después tenemos la mezcla de las derivadas respecto de x y respecto de y, entonces vamos a tener derivada segunda de z respecto de x respecto de y por 2, ¿sí? Y luego tenemos en cada caso, perdón, es por 3, porque estaba viendo este ejemplo acá. Esto es cuando hablamos de esta derivada, es primero se derivó x por z por x y luego por y. Entonces esa sería la lógica. Todo esto por 2 es este 2 que está acá afuera, más 3 abierto. Derivada de z, luego se deriva por x, entonces acá tenemos derivada cruzada nuevamente respecto de y, por 2, porque es este 2, más esto mismo, pero esta vez es por y dos veces, por 3. ¿Okay? Y este es el resultado. Entonces, en limpio, ¿cómo va a quedar todo esto? Que la derivada segunda de z respecto de x dos veces va a quedar como 4 por la derivada segunda de z por x al cuadrado, más 12 por la derivada al cuadrado de z respecto de y luego respecto de x, más 9 por la derivada segunda de z respecto de y al cuadrado. ¿Sí? Si siguen la misma lógica, van a tener los resultados de las otras partes que vamos a poner a continuación. Entonces este sería el resultado final de las tres cosas que piden. Básicamente el truco está en respetar la regla de la cadena, ¿sí? En cada caso, y ser ordenado, sobre todo eso, ¿no? Ser ordenado con las cuentas para no provocar problemas a la hora de ordenar, digamos, el resultado final de todo. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.